ADN, por sus siglas, ácido desoxirribonucleico, es una molécula que contiene toda la información genética y que determinan cómo somos y cómo funciona nuestro cuerpo. La información genética se refiere a todas las instrucciones especiales que se encuentran en cada una de nuestras células. Imagínate que dentro de cada célula hay un código de instrucciones escritas en un idioma llamado ADN. Estas instrucciones son como recetas que le dicen a nuestras células cómo formar proteínas y otras partes que nuestro cuerpo necesita para crecer, funcionar y mantenernos saludables. Esto hace que cada célula de nuestro cuerpo mantenga las características específicas. Tan sencillo es que gracias al ADN nosotros podemos heredar determinadas características físicas, por ejemplo, el color de ojos. Muy curioso es que el ADN tiene la capacidad de duplicarse, de hacer copias y copias de sí mismo. Como pueden observar, en la estructura del ADN lo conforman varias uniones. Estas uniones son constituidas por bases nitrogenadas, que llevan el nombre de adenina, citosina, guanina, timina. Estas contienen la información genética y se identifican con letras porque cada base con su respectiva letra se unirá con su base complementaria. En el ADN siempre se va a unir la adenina con timina y viceversa, guanina con citosina y viceversa. Las bases nitrogenadas se encuentran dentro de la estructura para la protección del material genético, mientras en los extremos está formado por un esqueleto. Las bases nitrogenadas centralmente se unen por medio de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son un tipo de conexión que ocurre entre moléculas y son como pequeñas manos que se agarran entre sí y ayudan a mantener las moléculas unidas. Adenina con timina se unen por medio de 2 puentes de hidrógeno, guanina y citosina se unen por medio de 3 puentes de hidrógeno. En los extremos de esta doble hélice está formado por un esqueleto. Y no un esqueleto como este, aunque ambos proporcionan soporte y estructura, sino un esqueleto peculiar compuesto de un grupo fosfato y un azúcar. El grupo fosfato en su estructura molecular es de esta manera. El azúcar molecularmente es de esta manera y en el segundo carbono presenta su grupo H, por lo que lo hace llamarse ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué ácido? Porque se debe a la cantidad de grupos fosfato y ¿por qué desoxi? Porque se refiere a su ausencia de un átomo de oxígeno. En general, este esqueleto tiene una función estructural que se encuentra paralelo a las bases nitrogenadas. Por lo tanto, cada cadena del esqueleto tiene un extremo 5' porque presenta un grupo fosfato libre unido al carbono 5 del nucleótido. Un nucleótido es cualquier base nitrogenada, adenina, timina, citosina, guanina, que se une con un grupo fosfato más una desoxirribosa, o sea, una molécula de azúcar. Y tiene un extremo 3' denominado así porque presenta un grupo OH, o sea, un grupo alcohol en el carbono 3 de la desoxirribosa. Y la otra cadena complementaria corre en sentido contrario, o sea, del extremo 3' al extremo 5', donde este último representa el extremo terminal del grupo fosfato. Y el 3' el extremo final del átomo de carbono de la molécula de azúcar. El ADN se presenta en distintas estructuras, primaria, secundaria y terciaria. La estructura primaria está dada por una secuencia de nucleótidos en orden. Breve paréntesis, los nucleótidos son las letras del ADN y son las 4 letras mencionadas anteriormente, las cuales se conectan en una larga cadena, formando así una secuencia en distinto orden de estas letras. La estructura secundaria del ADN obtenida gracias a la foto 51 por medio de difracción de rayos X, obtenida por la científica Rosalind Franklin en el año de 1952. Gracias a la información de Rosalind Franklin, el biólogo James Watson y el físico Francis Crick hicieron un análisis rápido de los datos de Franklin y los utilizaron para construir algunas estructuras posibles, haciendo su publicación de su modelo en abril de 1953. Por lo tanto, la estructura del ADN actualmente consiste en un modelo de doble hélice, compuesto de 2 filamentos helicoidales, uno frente al otro, cuyo esqueleto principal está formado por las cadenas de azúcar, fosfato, y en la parte central, como peldaños o escaleras,
las bases nitrogenadas unidas entre sí por puentes de hidrógeno. La estructura terciaria es la forma en que se compacta todo el material genético, o sea, todo el ADN. Pero imagínate, tan solo la cantidad de material genético en una célula es aproximadamente de 2 metros. Entonces, necesariamente tendría que reducir de su volumen para poder guardarse en su totalidad en el núcleo de una célula, que es muy pequeño. En organismos eucariontes, el empaquetamiento del ADN se guarda en el núcleo de la célula, que es muy pequeño. Para ello, necesita de la ayuda de proteínas como las histonas o las protaminas para su empaquetamiento. En el núcleo, la forma más compacta del ADN se llama cromatina y esta adquiere distintos niveles de organización. Los nucleosomas son circuitos de proteínas donde la cromatina se enreda. El collar de perlas. Los nucleosomas son enrollados por el ADN formando así un collar de perlas. Las fibras cromatínicas. El collar de perlas se enrolla sobre sí mismo formando estructuras llamadas selenoides. Sucede cuando las fibras de cromatina hacen enrollamientos de los enrollamientos. Estos se van compactando en bucles radiales y posteriormente forman espirales de rosetones y estos finalmente cromosomas. Existen dos funciones fundamentales del ADN. La doble hélice del ADN se puede replicar. Quiere decir que se pueden hacer dos copias idénticas de sí misma. Así la información genética se transmitirá de generación en generación. Dentro de los cromosomas se hallan los genes. Y como pueden recordar, los cromosomas es el último nivel de compactación del ADN. Estos genes están formados por ADN. Estos contienen toda la información genética necesaria para que se fabriquen las proteínas que requiere un ser vivo. Esto sucede cuando se transcribe y se traduce la información genética. Con esto concluimos nuestro fascinante viaje al mundo del ADN. Recuerda que dentro de cada una de nuestras células se esconde un universo de información que nos hace ser quienes somos. Sigue explorando y aprendiendo de esta maravillosa molécula que es el ADN, que nos sigue sorprendiendo porque la verdad es que impacta todas las formas de vida, sino que también nos permite desarrollar nuevas terapias y tecnologías.